Hola queridos amigos, sean bienvenidos a este segundo día de nuestra consagración al Espíritu Santo, donde a través de la oración y del conocimiento de las Escrituras, de la revelación que nos hace Jesús del Espíritu Santo, nos adentramos en esta experiencia espiritual de darnos del todo al Espíritu de Dios. Les quiero invitar, hermanos, para que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a llamar al Espíritu Santo, vamos a llamar al Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saber lo que está bien según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pidamos el Espíritu de Dios. Yo les invito para que allí donde se encuentran, abran sus manos, cierren sus ojos y pidan el Espíritu Santo. Pidan la promesa magnífica del Padre que se ha realizado por la boca de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de consuelo, ven a derramarte en cada uno de nuestros corazones. Ven Espíritu Santo a realizar obras grandes en nuestras vidas. Espíritu Santo, tómanos por completo, llénanos con tu presencia, con tu gracia, con tu amor. Ven Espíritu Santo a soplar, ven Espíritu Santo a sanar, ven a renovar, ven a iluminar, ven a disipar toda tiniebla, toda oscuridad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Llénanos, Espíritu de Dios, inúndanos con tu fuerza, con tu gracia, con tu amor. Quédate en nuestros corazones, Espíritu Santo, reanímanos, fortalécenos, vivifícanos, Espíritu de Dios. Hoy nos abrimos una vez más a tu acción, a tu poder. Viento de Dios, rúa de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar las almas, los corazones. Ven, Espíritu de Dios, a soplar tu aliento de vida en cada uno de nosotros. Ven a fortalecernos interiormente. Sopla, Espíritu Santo, aliento de la boca de Dios. Desciende sobre cada uno. Apodérate de nuestras almas, Espíritu Santo. Hermanos, llamen al Espíritu de Dios. Invoquen al Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones. Pidan la presencia, la abundancia del Espíritu. Espíritu Santo, ven a llenar, ven a fortalecer. Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de consuelo, ven Espíritu Santo, ven. Amor de Dios, ven Espíritu Santo, ven. Entra hasta las profundidades del ser, ilumina toda oscuridad. Entra con tu luz a iluminar. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname
con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Les invito para que hagamos la oración a Santo Tomás de Aquino, oración para el estudio, porque en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante del Espíritu Santo y necesitamos de la gracia, de la asistencia del Espíritu de Dios, de la sabiduría que viene del cielo. Inefable Creador que dispusiste tan primorosamente el universo, y recurriendo a tu sabiduría, sobre el empíreo cielo diseñaste, con orden admirable, la triple jerarquía de los ángeles, tu principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría. Difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente, con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito, tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta consagración. Les invito también a compartir el enlace para que muchas otras personas se puedan llenar de esta gracia del Espíritu Santo y conozcan el amor de Dios, conozcan al Espíritu Santo que quiere morar en nuestros corazones. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo en la Santísima Trinidad, la identidad y procedencia del Espíritu Santo. Identidad y procedencia. ¿Quién es y de dónde procede? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la procedencia del Espíritu de Dios? Cuando nosotros amamos a alguien, queremos saber todo de esa persona. Y si tú te quieres enamorar del Espíritu Santo a través de esta consagración, vas a querer saber todo del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que hemos entrado a la escuela del Espíritu Santo para aprender de Él, para dejarnos moldear por Él. Hemos entrado a la escuela de la sabiduría, a la escuela del Espíritu Santo. Trataremos de responder con este tema cuál es la procedencia del Espíritu de Dios, cuál es su identidad más propia, cuál es su naturaleza, quién es el Espíritu Santo, unido a la meditación del día de ayer. Quisiera que iniciáramos el tema citando la Escritura, porque es Jesús el que nos ha revelado al Espíritu Santo y los evangelios dan testimonio de la revelación del Espíritu Santo por la boca de Jesús. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Pero quiero leer desde el versículo 12. Juan 16, del 12 al 15. Dice Jesús: Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, lo llevará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder. Él me glorificará porque tomará de lo mío y a ustedes se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y a ustedes se lo anunciará. El origen de toda sabiduría
es el Padre de las luces, como lo llama el apóstol Pedro en su carta, el Padre de las luces. Y esa sabiduría se nos ha comunicado por medio de Jesucristo. Y ahora, en los tiempos finales de la Iglesia, en esta época, se nos comunica por la fuerza y por el impulso del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, que ilumina el entendimiento, la voluntad y nos lleva a la comprensión de lo que Jesús le decía a sus apóstoles. Todavía no lo logran entender, pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los llevará a la verdad completa. Jesús nos anuncia y nos muestra al Espíritu Santo. Vamos en este día, hermanos, a hablar un poco acerca del dogma de la Santísima Trinidad y del dogma del Espíritu Santo. A partir de esos dos conceptos vamos a adentrarnos en la reflexión del día de hoy. ¿Qué es un dogma? Es una verdad de fe, revelada por Jesucristo, contenida en las Sagradas Escrituras y expuesta por la Iglesia, a la cual nosotros nos debemos adherir con fe católica y apostólica, con fe creyente. Hermanos, un dogma es una verdad de fe, revelada por el Señor en la Sagrada Escritura y también contenida en la tradición viva de la Iglesia, propuesta por la Iglesia Católica en la cabeza de la jerarquía del Papa, de los obispos, para que nosotros la creamos y que mediante esa fe en el dogma podamos alcanzar la salvación. El dogma de la Santísima Trinidad es la verdad de fe más importante de toda la teología y de toda la fe cristiana. ¿Cuál es la verdad de fe más importante de todas? El dogma de la Santísima Trinidad. A uno le preguntan, ¿y qué es la Santísima Trinidad? ¿Quién es? Entonces uno responde con una fórmula sencilla que nos han enseñado en el catecismo. Es un solo Dios en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a profundizar un poco sobre esta verdad de fe. Es la verdad más apasionante y por ende debe ser tratada con sumo cuidado, evitando así caer en las herejías. ¿Qué es una herejía? El Código de Derecho Canónico en el canon 2089 dice: se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. ¿Qué es un dogma? Una verdad de fe revelada por Jesucristo, contenida en la palabra de Dios y en la tradición viva de la Iglesia. Ese es un dogma. Y la negación del dogma es una herejía. Es importante que tengamos en cuenta el uso de estos términos, porque a veces hablamos de los dogmas o hablamos de las herejías y no sabemos a qué estamos haciendo referencia. Se llama herejía a la negación pertinaz. ¿Qué es pertinaz? Una persona que insiste y que se queda en el error. Uno puede decir una herejía por ignorancia, pero no por eso se hace hereje. El hereje es el que está diciendo un error, la iglesia lo corrige, le dice, mira, te estás equivocando, eso no es así, pero la persona insiste, no es así, es de esta manera. Entonces ahí se convierte en un hereje, porque es una negación pertinaz o la duda pertinaz sobre esa misma verdad. Una negación de una verdad o de varias verdades. Hay personas que niegan varias verdades. Para acercarnos un poco al misterio de Dios uno y trino, es necesario hacerlo desde dos ámbitos de vital importancia. La Trinidad es el misterio de Dios y la Trinidad la podemos abordar desde dos maneras. Primera, la Trinidad inmanente y segunda, la Trinidad económica. ¿Qué es eso de Trinidad inmanente y qué es eso de Trinidad económica? Muy sencillo. La Trinidad inmanente es Dios en sí mismo, lo que es Dios dentro de sí.
lo que es Dios. Esa es la Trinidad inmanente, la Trinidad adintra, dentro de sí. Y la Trinidad económica no viene tanto del término económico en cuanto a esto, no, sino que es la Trinidad adestra, la Trinidad fuera de sí. Es decir, desde lo que es Dios en sí mismo y lo que Dios hace u opera en toda la historia de la salvación. ¿Cuál es la Trinidad económica? Lo que Dios nos ha dado a conocer a través de gestos, de palabras, de acciones. Esa es la Trinidad económica, el Dios que se revela y que se nos muestra a nosotros. Desde esos dos ámbitos podemos abordar el tema de la Santísima Trinidad. Y es a través de esta Trinidad económica como nosotros podemos acceder a lo primero. ¿Cómo podemos conocer a Dios en sí mismo? A través de su manifestación. Dios se nos ha manifestado a través de una revelación progresiva que tiene su origen en el Antiguo Testamento con Abraham, los patriarcas, luego los jueces, luego los profetas y en última instancia Dios se nos ha revelado por medio de Jesucristo. Dios mismo se ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios porque Dios se nos ha manifestado. A Dios no lo conocemos por esfuerzo de la razón humana. Es muy difícil. Podemos, por analogía de la belleza de la creación, decir, Dios es grande, Dios es poderoso. Pero saber que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, no es posible si no fuera porque Él se nos ha revelado a nosotros cuando Jesucristo nos dice en el Evangelio, es que yo me voy al Padre, dentro de poco ya no me verán, pero estén tranquilos, yo no los dejaré solos, yo les enviaré al Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Jesús? Del Padre, del Espíritu Santo y de Él. Jesús nos revela la Santísima Trinidad, nos revela el misterio de Dios, uno y trino, a través de sus palabras y de sus obras. Asimismo, como han expresado los teólogos, la Trinidad es el origen de nuestra salvación y la Trinidad también es la meta de nuestra salvación. Hemos salido de Dios y a Dios hemos de retornar. Quiero, hermanos, que tengamos una atención bien puesta en el tema del día de hoy para que podamos enriquecernos de todo lo que el Espíritu Santo es dentro de la Trinidad. Recordemos que estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Tenemos que conocer el Espíritu Santo para luego hablar de sus operaciones en nosotros. En la segunda parte de esta consagración vamos a hablar de cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros, los dones, los carismas, los frutos. Pero primero debemos conocer al Espíritu Santo en sí mismo. Se habla de dos términos importantes, gracia increada y gracia creada. ¿Cuál es la gracia increada? El Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo es la gracia y Él no fue creado. Por eso se llama gracia increada. Pero ojo, cuando nosotros recibimos un sacramento, cuando recibimos la absolución de los pecados, cuando recibimos la Eucaristía, cuando recibimos el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, la confirmación, la unción de los enfermos, en ese momento Dios Espíritu Santo crea la gracia. Y eso es lo que llamamos gracia creada. Los dones, los frutos, los carismas es la gracia creada, porque es el Espíritu Santo que irrumpe en la persona o en la realidad concreta y lo llena con su gracia. Eso se llama gracia creada. Y la gracia increada es el Espíritu Santo mismo. Por eso cuando decimos, Padre, regálanos tus dones, debemos pedir ante todo el don más importante, el Espíritu Santo. Podemos pedir los dones de Dios, pero lo que realmente Dios nos quiere dar es su propio don, el Espíritu Santo. Decíamos que Dios se revela a sí mismo
por medio de Cristo, Verbo encarnado. Por medio de Cristo Dios se revela a sí mismo. La divina revelación nos permite adentrarnos en el misterio de la Santísima Trinidad, también llamado en teología dogmática como el misterio de Dios. Hay una rama de la teología que se encarga de estudiar el misterio de Dios, es decir, la Santísima Trinidad. Es designado bajo el título de misterio, no porque sea algo totalmente oculto e inaccesible a los hombres. No. Tampoco lo es en el sentido de misterioso, porque cuando uno habla del misterio de Dios, mucha gente habla o piensa que es como algo misterioso, escondido, incomprensible, cerrado. No. Se llama misterio ya que se trata de una realidad que sobrepasa la capacidad humana para entender o conocer aquello de lo cual se hace mención. Dios en sí mismo. Misterio de Dios, Dios en sí mismo. El misterio de la Santísima Trinidad, Dios en sí mismo. Creemos en un solo Dios, pero en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En quién nos estamos enfocando? En el Espíritu Santo. Estamos estudiando la ciencia de la teología que se llama neumatología. Estamos estudiando al Espíritu Santo para que conociéndolo lo podamos amar y para que amándolo le podamos servir y para que sirviéndolo nos podamos santificar, porque esa es la voluntad de Dios. Dios en sí mismo, y porque hacer mención de la Trinidad significa entrar en el campo de lo que es eminentemente inagotable. Nadie agota el misterio de Dios. Nadie puede agotar a Dios. Por más que hablemos de Dios, nunca lo vamos a poder agotar. El hombre, al acercarse a este gran misterio, quedará como anonadado. Uno se puede sentir hasta desconcertado cuando habla o conoce un poco del misterio de Dios. ¿Saben por qué? Porque uno va a expresar: yo conozco muy poco de Dios. Yo creía conocer a Dios, pero como dice Job en el libro, Señor, te conocía de oídas. A veces nuestro conocimiento de Dios es de oídas. Es un conocimiento muy superficial. Entre creador y criatura, afirma el Cuarto Concilio de Letrán, la diferencia es siempre mayor que la semejanza. Entre Dios y la criatura la diferencia es mayor que la semejanza. Por eso es misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? La Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De allí que bellamente los padres conciliares del Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática sobre la divina revelación, Dei Verbum, en el numeral 2, expresaron lo siguiente. Quiero que tengamos un poco de paciencia para llegar al punto neutral de lo que queremos tratar en el día de hoy, que es conocer el origen y la naturaleza del Espíritu Santo. Dice Dei Verbum 2, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Dios quiso revelarse a sí mismo hablándonos como amigos. Cuando uno lee la Escritura, es Dios que se ha abajado al lenguaje humano. Por eso la palabra de Dios está puesta en lenguaje humano, pero contiene un mensaje divino. La revelación de Dios se nos da a través de hechos y de palabras que están estrechamente relacionadas entre sí.
como dice Dei Verbum 2. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pues claro, hermanos, porque es que cuando uno ve la acción de Dios, a veces es tan grande que uno no logra entenderla. Y por eso Dios la pone en palabras y nos lo explica. Habla a los hombres como amigos. Dios se nos ha dado a conocer. Si no fuera porque Jesús nos habló del Espíritu Santo, nosotros no sabríamos del Espíritu Santo. Así de sencillo. Dios, en la persona de Jesucristo, Verbo encarnado, nos ha revelado al Padre, se ha revelado a sí mismo y nos ha revelado al Espíritu Santo. Dice, pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Dios se ha revelado a sí mismo por medio de Jesucristo, Verbo encarnado. Hay que tener en cuenta este detalle porque es Jesús el que nos revela el misterio de la Trinidad. Recordemos que el Espíritu Santo no se revela a sí mismo, como lo tratábamos en el día de ayer. Jesús es el que nos revela al Espíritu Santo. Por eso escuchábamos en el Evangelio que Jesús decía, Él me glorificará porque tomará de lo mío y a ustedes se lo anunciará. Pero dice también, el Espíritu de la verdad lo llevará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder. Él no hablará por su cuenta. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. Conocemos al Espíritu Santo porque Jesús nos lo ha revelado, nos lo ha manifestado. Y Jesucristo es la plenitud de la revelación. La revelación del misterio de Dios se dio por etapas, fue progresiva, poco a poco. Porque a Abraham Dios se le mostró como el Dios uno. Ante una multitud de dioses, Él le dice, yo soy uno. Soy el único Dios, creador de cielos y tierra, de todo lo que existe. Pero Abraham no sabía de Jesús, ni sabía del Espíritu Santo. Los profetas trataban de entrever un poco acerca de la acción de Dios en la historia, pero tampoco lograban dar con esa designación de que existía un Hijo y un Espíritu Santo. No lo sabían. Jesucristo sí lo sabía, porque Él venía de Dios y Él nos vino a revelar todos sus secretos. Él nos vino a hablar a cada uno de nosotros como amigos. Toda la revelación de Dios la conocemos porque Jesucristo nos la ha comunicado. Por eso, como iglesia, ante todo profesamos con firmeza la fe en un solo Dios, pero que es a su vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, Dios uno y trino. Es Jesús, la palabra eterna del Padre, quien revela el misterio de la unidad de Dios en la Trinidad. Es Jesucristo el que nos revela el misterio de Dios. Es Jesucristo el que nos revela la unidad de la Santísima Trinidad. Jesús habla de esta realidad trinitaria en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 13 al 15. Cuando venga el Espíritu, Él los conducirá a la verdad completa. Y dice también, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. El Espíritu Santo nos habla de Jesús, da testimonio de Jesús en nosotros. Hay que tener en cuenta un detalle, y es que Jesús nos ha hablado en lenguaje humano porque se hizo hombre. Y Jesús se nos ha comunicado como palabra. Él es la palabra, es el verbo de Dios, hecho hombre.
En cambio, el Espíritu Santo nos hablará, pero ya no con palabras salidas de unos labios, nos hablará desde el corazón. Por eso el Espíritu Santo convence desde dentro. Jesús predicaba y la palabra entraba por el oído, y el que le abría el corazón en ese momento creía y obtenía la salvación. Ahora el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Jesús dentro de nosotros. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, y la actuación del Espíritu Santo es desde dentro. Por eso cuando hablamos de emociones, de inspiraciones, estamos hablando del Espíritu Santo que habla al corazón del hombre, desde dentro. Un deseo, un propósito. Usted un día amaneció y tuvo la inspiración de ir a misa. ¿Quién habló allí? El Espíritu Santo. ¿Usted lo escuchó por el oído? No. Lo escuchó en el corazón, lo escuchó en el alma. Otro día usted se levantó y dijo: quiero hacer una obra de caridad. Y usted dice: ¿y este deseo tan bonito que tengo de orar, de ir a la capilla, de postrarme ante el Santísimo, esto de dónde viene? Esto viene del Espíritu Santo. ¿Por qué estás aquí? Porque el Espíritu Santo te está moviendo desde dentro a conocerlo. Porque el Espíritu Santo quiere que tú conozcas quién es Él. Por eso te está moviendo a este espacio espiritual. De esa manera actúa el Espíritu Santo. Nosotros confesamos la fe en un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Y ese es el misterio de la Trinidad. En el credo decimos que creemos en un solo Dios, es decir, una sola naturaleza, la naturaleza divina. Creemos en un solo Dios. Dios es uno en tanto que es una sola naturaleza, una sola. Solo existe una naturaleza y es la divina. Solo existe un solo Dios. Existe un solo Dios, hermanos. Esa naturaleza, en términos griegos, se traduce como ousia. Ousia quiere decir sustancia o esencia, aquello que constituye la naturaleza de algo o alguien, lo permanente e invariable en ellas, lo que no cambia. La naturaleza de Jesús es divina. La naturaleza del Padre es divina. La naturaleza del Espíritu Santo es divina. ¿Cuál es tu naturaleza? Humana. ¿Cuál es mi naturaleza? Humana. La mascota, el perro, el gato, ¿qué naturaleza tienen? Animal. Nosotros somos seres humanos. Es decir, que tú y yo compartimos la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia. Dios, uno y trino, comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la misma naturaleza. ¿Ya ven? ¿Por qué creemos en un solo Dios en tres personas distintas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, porque tienen una sola naturaleza. Ojo, pero son tres personas distintas. Ese es el misterio de Dios. ¿Ustedes creen que uno racionalmente, por estudio, va a llegar a esa conclusión? No. Jesús nos tenía que venir a decir que el Padre estaba en el cielo, que Él era el Hijo amado del Padre y que el Espíritu Santo lo iba a enviar para que nos condujera a la verdad completa. Era necesario que Jesús nos viniera a contar esto. De lo contrario, no hubiéramos podido acceder al misterio de Dios. Dios tiene una naturaleza, la naturaleza divina, pero en tres personas distintas, que son tres personas divinas. Persona en griego es hipóstasis. Hipóstasis se refiere a la subsistencia o existencia individual de una persona.
Son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Ousia es naturaleza. Hipóstasis es persona. Cada uno es una persona que comparten una sola naturaleza. Son tres personas distintas entre sí. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre, y así sucesivamente. Son distintos entre sí, aunque comparten la misma naturaleza. Por eso a algunas personas les cuesta entender el misterio de la Trinidad. Y es el dogma de fe más importante que nosotros profesamos. No son tres dioses. Si nosotros afirmamos la existencia de tres dioses, caemos en la herejía del triteísmo, como algunas personas en la antigüedad o incluso en la actualidad piensan que el Padre es un Dios, Jesús es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Entonces eso se llama herejía triteísta. No, nosotros somos monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios. Ni tampoco que los tres son lo mismo. Esa herejía se llama sabelianismo. Los tres no son lo mismo porque el Padre es distinto del Hijo, el Hijo es distinto del Padre, el Padre es distinto del Espíritu, el Espíritu es distinto del Hijo. No son lo mismo. Comparten la misma naturaleza, pero no son lo mismo. Son distintos entre sí. Ni es que Dios se vaya presentando con distintos rostros o de distintos modos según cada momento de la historia, porque eso se llama modalismo, es otra herejía combatida por los padres de la Iglesia. Antes de que estuviera desarrollada la fe católica como la tenemos hasta el día de hoy, hubieron muchas herejías, porque habían quienes pensaban que al leer la Biblia, por ejemplo Marción es un hereje, y él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios distinto del Nuevo. Eso se llama herejía de Marción. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo en toda la Sagrada Escritura. Otros llegaron a pensar que Dios se iba presentando en la historia con distintos rostros. Entonces en el Antiguo Testamento se presentó como Padre. En el Nuevo Testamento se presentó como Hijo y ahora se nos ha presentado como Espíritu Santo, pensando que era el mismo que va cambiando como de rostro. Esa era la herejía del sabelianismo. Sabelio era un hereje que pensaba de esa manera. Y no es así, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido y existen por siempre y para siempre. Por eso no se puede hablar en Dios de un antes y un después. O también se puede pensar que el Espíritu Santo sea inferior al Padre y al Hijo, como lo llegó a afirmar otro hereje que se llama Arrio. Decía que el Espíritu Santo era inferior, era como un semidios. No, tampoco. Sino que cada persona en la Trinidad es distinta de las demás, sin perder en ningún momento su perfecta comunión y unidad. Son iguales en poder y gloria. En la Trinidad hay una sola naturaleza compartida por las tres personas, una sola naturaleza que se llama divina, compartida por las tres divinas personas. De allí que hablar de la Santísima Trinidad es hablar del misterio de Dios en su forma más pura. El gran padre Capadocio, San Gregorio Nacianceno, va a decir, miren lo que dice San Gregorio Nacianceno: no hay más que un solo Dios, porque una sola es la divinidad, y los seres que proceden del uno retornan a la unidad. Aun cuando se crea que son tres, en efecto, uno no es más Dios que el otro, ni uno está delante y el otro detrás. No están separados por la voluntad, ni divididos por la potencia. Aquí no se pueden encontrar nada de cuanto existe en los seres divididos. En Dios no hay división. Son tres personas, pero es un solo Dios. No están divididos. Si es posible decirlo con brevedad,
la divinidad es indivisa en seres divididos entre sí. Es un poco del misterio de Dios. Por eso les decía, necesitamos del Espíritu Santo para poder adentrarnos en el misterio de lo que es Dios. Estamos hablando de la Santísima Trinidad, de la cual el Espíritu Santo es la tercera persona divina. Y es necesario saber esto para poder invocar con confianza al Espíritu de Dios. Hay personas que les da miedo llamar al Espíritu Santo porque creen que le pueden estar faltando a Jesucristo en algo. No, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo reciben la misma adoración y gloria. Las tres divinas personas son, como ya se ha mencionado, consubstanciales entre sí, es decir, comparten la misma substancia, es decir, poseen la misma naturaleza, la misma substancia. Dios es uno solo en tres personas divinas, en tres personas, un solo Dios y tres personas distintas. Ahí está la profesión de fe que nosotros realizamos en el misterio, en el dogma de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo, ahora sí entremos en lo propio, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios es uno en tres personas distintas. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La tercera persona divina. Teniendo ya un acercamiento al misterio inefable de Dios uno y trino, podemos tocar el tema del Espíritu Santo en la Santísima Trinidad, siguiendo la fórmula de fe del credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué se llama así? Porque el credo se compuso a partir de dos concilios. El concilio de Nicea en el 325 y el concilio de Constantinopla en el año 381. Fueron dos concilios para sacar a la luz la fórmula de fe que profesamos todos los domingos y todas las solemnidades en la Santa Eucaristía. El credo largo, como lo llamamos también. El credo que nos expone de una manera más clara cuál es nuestra fe. Y por medio del credo niceno-constantinopolitano, sabemos que el Espíritu Santo es perfectamente Dios, como lo es Jesucristo y como lo es el Padre del cielo. El Espíritu Santo es conocido como la tercera persona de la Santísima Trinidad, eternamente Dios, igual al Padre, igual al Hijo. El Espíritu Santo es coeterno con el Padre y con el Hijo. En el credo profesamos al respecto lo siguiente: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Lo que hoy por hoy confesamos con fe divina y católica como Iglesia sobre la divinidad del Espíritu Santo es algo que requirió un desarrollo teológico y neumatológico complejo y prolongado. Imaginémonos que el dogma del Espíritu Santo se pudo concretar en el año 381. Estamos hablando del siglo IV de la era cristiana. Fue hasta el siglo IV, en el concilio de Constantinopla, en el año 381, cuando se combatió la herejía macedonia y se afirmó la divinidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es la herejía macedonia? O también llamada neumatomasianismo. Es una doctrina del siglo IV que negaba la plena divinidad del Espíritu Santo, considerándolo un ser creado y subordinado al Padre y al Hijo. Esta doctrina fue dirigida y promovida por Macedonio, que era obispo de Constantinopla,
y fue condenada en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Miren que el desarrollo sobre el Espíritu Santo tardó 4 siglos para poder afirmarlo en una verdad de fe, lo cual no indica que fue a partir de ese momento que el Espíritu Santo empezó a ser Dios. No, siempre ha sido Dios, pero la Iglesia lo promulgó dogmáticamente hasta el año 381, es decir, en el siglo IV. Y los debates teológicos fueron muy fuertes. Unos decían que el Espíritu Santo era de inferior categoría a la del Padre y a la del Hijo, y otros afirmaban que el Espíritu Santo tenía la misma dignidad que el Padre y el Hijo, que era Dios, eternamente Dios, como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Para nosotros ahora es más fácil comprender todo esto porque ya la doctrina se nos fue expuesta. Y así es como llegamos finalmente a la declaración sucinta de fe que todo fiel católico debe profesar con respecto del Espíritu Santo. De allí que el credo nos indica con respecto del Espíritu Santo verdades fundamentales. Veamos de una manera un poco más detallada. ¿Qué decimos en el credo? Creo en el Espíritu Santo. Esa primera expresión sugiere que el Espíritu Santo como persona divina es objeto fundamental de nuestra fe católica. Yo no puedo decir yo creo en el Padre y creo en el Hijo, no, pero el Espíritu Santo no me interesa, no creo en él. No, es objetivamente primordial la fe en el Espíritu Santo. Por eso decimos, creo en el Espíritu Santo. ¿Qué otra palabra decimos? Señor y dador de vida. Bíblico y teológicamente hablando, el único que es Señor y dador de vida es Dios. ¿Quién es Kyrios y quién es dador de vida? Solo Dios puede ser Señor y solo Dios puede ser dador de vida. Por lo tanto, al realizar esta mención, se afirma la divinidad y el poder del Espíritu Santo sobre todo lo visible y lo invisible. Se separa de este modo de todo lo que corresponde a lo creatural. Se trata de una persona divina que es omnipotente y eterna. Señor y dador de vida. Eso es lo que estamos indicando cuando decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es que realmente Dios. ¿Cuál es la otra expresión? Que procede del Padre y del Hijo. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Nos está hablando del origen, de la procedencia del Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu de Dios? Del Padre y del Hijo. El credo nos habla sobre su procedencia. Nos dice que es persona divina y eterna. El Espíritu Santo no es engendrado como lo es el Hijo. ¿Qué decimos del Hijo? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Eso es lo que decimos del Hijo. Pero del Espíritu Santo, ¿qué decimos? Que procede del Padre y del Hijo. Es decir, que el Espíritu Santo no es engendrado, sino que procede. ¿Cómo procede? Por expiración. Es por eso llamado el aliento de la boca de Dios, por expiración. ¿Qué es expirar? Eso es expirar. Inspirar, expirar. El Espíritu Santo no es engendrado, sino que es expirado, pero no con X, porque con X expirar es morir, es desaparecer, no es expirado con S, es decir, que sale de la boca de Dios. Es el fruto del amor del Padre y del Hijo. Es lo más íntimo de Dios. Es el vínculo más perfecto de la unidad trinitaria. Hermanos, estamos hablando de Dios en sí mismo,
del misterio de Dios. Miren lo bello, lo precioso. Es el aliento que sale de la boca de Dios. ¿Qué decíamos ayer? Que el Espíritu Santo es ruá, es soplo, es viento y es respiración. Ahora entendemos un poco más. Miren cómo se va enlazando una cosa con la otra. Dice San Basilio, padre y doctor de la Iglesia, que el Espíritu Santo ha sido, es y será. No ha tenido principio ni tendrá fin. Todo es desde la eternidad. En la Trinidad no se puede hablar de un antes y un después. La expiración del Espíritu Santo no tiene ni tiempo ni lugar. Simplemente es Dios todo. Simplemente en Dios todo es eterno. El Espíritu Santo es Dios desde siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. En ellos no hay tiempo, en ellos no hay espacio. No se puede hablar de un momento en el cual el Padre no fue Padre, el Hijo no fue Hijo y el Espíritu Santo no era Espíritu Santo. No, existe. Por eso a Dios le corresponde el verbo ser. Cuando allá en la zarza ardiente, Moisés le pregunta a la voz que le hablaba, que era la voz de Dios, ¿y qué le voy a decir al pueblo? ¿Que quién eres tú? Y Dios le dice, yo soy el que soy, el verbo ser. Dios es. Dios es. A nosotros nos corresponde el verbo ser y estar. Somos porque Dios nos ha dado existencia, por eso somos personas. Subsistimos porque Dios nos ha dado esa gracia, pero estamos en el tiempo. ¿Notan la diferencia? Dios es. Por eso en el Evangelio de Juan, Jesús dice en 7 veces, yo soy el pan de vida, el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy, porque a Dios le corresponde el verbo ser, yo soy, el verbo es, yo soy. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Espíritu Santo es Dios desde la eternidad. ¿Qué otra cosa decimos en el credo con respecto del Espíritu Santo? Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Aquí se hace hincapié a la divinidad del Espíritu Santo. Si recibe la misma adoración y gloria que el Padre, que el Hijo, quiere decir que es digno del culto de la tría, es decir, el culto de adoración que solo le debemos rendir ¿a quién? A Dios. Si el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria, quiere decir que es Dios. Por lo tanto, aunque el credo no diga literalmente que el Espíritu Santo es Dios, lo afirma en términos semejantes que llevan a la misma realidad. Iniciamos diciendo en el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, en un solo Señor Jesucristo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Y finalmente, ¿qué decimos? Y que habló por los profetas. Miren cómo todo el tema del día de hoy desemboca en nuestra profesión de fe acerca de la tercera persona de la Trinidad, acerca del Espíritu Santo, y que habló por los profetas. Cada vez que tú hagas el credo, vas a saber qué es lo que estás diciendo. A veces decimos, pero no sabemos lo que decimos. El Espíritu Santo existe y actúa desde antes de la creación del mundo, como veíamos en Génesis capítulo 1. El Espíritu de Dios aleteaba
sobre las aguas. Es lo que dice la palabra. Por eso cuando decimos que habló por medio de los profetas, estamos expresando que el Espíritu Santo ha estado presente desde siempre y que tiene un papel fundamental en la historia de la salvación al momento de actuar y obrar por medio de los profetas que preparan al pueblo para la llegada del Mesías. ¿Quién era el que los movía a profetizar? El Espíritu Santo. ¿Quién los hacía dignos de hablar con Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién era el que realizaba los signos, los prodigios, las sanaciones, las curaciones? El Espíritu Santo que actuaba en ellos. El Espíritu Santo, aunque no era conocido como persona divina desde el Antiguo Testamento, siempre ha estado presente acompañando a la humanidad en su camino de salvación. Miren lo que dice el Papa San Juan Pablo II en una encíclica que se titula Dominum et Vivificantem. ¿Qué quiere decir Dominum et Vivificantem? Señor y dador de vida. Dominum viene del latín dominus, Señor. Et vivificantem. ¿Qué quiere decir vivificantem? Dador de vida. Señor y dador de vida. Y en esta encíclica afirma lo siguiente en el numeral 10. Dios en su vida íntima es amor. Amor esencial, común a las tres personas divinas. El Espíritu Santo es amor personal, como Espíritu del Padre y del Hijo. Por esto sondea hasta las profundidades de Dios, como amor don increado. ¿Recuerdan que les hablaba de que el Espíritu Santo es gracia increada? Pues aquí el Papa está diciendo como amor don increado. Puede decirse que en el Espíritu Santo la vida íntima de Dios uno y trino se hace enteramente don, intercambio del amor recíproco entre las personas divinas, y que por el Espíritu Santo Dios existe como don. Es por el Espíritu Santo que Él se nos da como don. El Espíritu Santo es pues la expresión personal de esta donación, de este ser amor. Es persona amor. ¿Quién es el Espíritu Santo? Amor. Eso es muy importante. Saber que el Espíritu Santo es amor es demasiado importante. Es persona don. Tenemos aquí una riqueza insondable de la realidad y una profundización inefable del concepto de persona en Dios que solamente conocemos por la revelación. ¿Por qué sabemos del Espíritu Santo? Porque Jesús nos lo ha dado a conocer. Ya es bien sabido, mis hermanos, que el Espíritu Santo en la Trinidad adentra, por dentro, la Trinidad en sí misma es el principio del amor. Por eso, de igual modo, en la Trinidad económica, es decir, la Trinidad adestra, la Trinidad que actúa en nosotros, es el mismo quien se da a los hombres como don de amor. ¿Quién es el Espíritu Santo? El don del Padre y del Hijo. Es el don de amor por excelencia en la obra creadora y en todo el plan de salvación, y de manera singular y eminente por la vía sacramental se da a sí mismo. Cuando recibimos un sacramento, recibimos a Dios en sí mismo. Es Dios que se nos da en sí mismo en cada sacramento. El Espíritu Santo mora en los hombres, les da su gracia y los vincula estrechamente al misterio trinitario bajo el vínculo del amor inefable de Dios. Por eso es que el apóstol va a escribir en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que se nos ha dado. Hermanos, el Espíritu Santo en la Trinidad es considerado principalmente bajo el concepto de amor. Es llamado como el lazo del amor que une al Padre con el Hijo. El vínculo de amor entre el Padre y el Hijo se llama Espíritu Santo. ¿Qué decíamos? Que ¿de dónde viene el Espíritu Santo? Viene por expiración. Es decir, mis hermanos, el Padre, esto estoy hablando en la eternidad, el Padre engendra al Hijo. El Hijo y el Padre se manifiestan un amor tan profundo, tan íntimo, que ahí es donde procede el Espíritu Santo, del amor del Padre y del Hijo. Por eso es que cuando llamamos al Espíritu Santo decimos amor del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. El Padre le expresa amor al Hijo y el Hijo le expresa un amor tan grande que del uno y del otro procede el Espíritu Santo. Ojo, esto es en la eternidad. No estamos hablando de un antes y un después. No es posible hablar de Dios en el tiempo como un antes y un después. Hermanos, por eso es que afirmamos que el Espíritu Santo en su procesión divina se da como expiración. La expiración, también conocida como exhalación, es el proceso de expulsar el aire de los pulmones. Es la fase opuesta a la inspiración, en la que el aire entra e hincha los pulmones. Cuando uno inhala, se llena de aire, y cuando uno exhala, arroja el aire, el aliento. Por eso el Espíritu Santo se da por expiración, porque del amor que brota del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo como tercera persona divina, como el aliento de la boca de Dios, a partir del cual Dios Espíritu Santo mantiene viva la comunión en la Trinidad. Es el Espíritu Santo el vínculo que mantiene unido al Padre y al Hijo. ¿Cuál es ese lazo? El Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, es que solo el Espíritu Santo nos podrá llevar a la unidad completa, porque Él es el vínculo de amor en la Trinidad y cuando se derrama sobre nosotros nos lleva a vivir el misterio de la unidad inseparable del Padre con el Hijo que se realiza bajo el vínculo del Espíritu Santo. De allí que vemos clara la distinción de personas y a su vez la unidad indisoluble que realiza el Espíritu Santo. Estamos hablando de un solo Dios, está unido por la fuerza del amor, pero en tres personas distintas. Los padres de la Iglesia hablan de esta realidad trinitaria como división sin división. Por así decir, reunión manteniendo la división. Oiga, esto es tan importante. Son uno, pero a la vez son tres. Y a veces parece que están tan íntimamente unidos que poder descubrir cuándo es el Padre, cuándo es el Hijo o cuándo es el Espíritu Santo el que está actuando en nosotros se nos hace imposible. Por eso es que afirmamos que toda obra en la Santísima Trinidad es una obra conjunta, tanto del Padre como del Hijo como del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 686 dice: Catecismo de la Iglesia Católica numeral 686. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el momento del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Siempre ha actuado y actuará en comunión con el Padre y con el Hijo. Toda la obra salvadora realizada por Jesucristo en favor de la humanidad
es llevada a la plenitud por la obra del Espíritu Santo. Por su parte, San Gregorio Nacianceno dice: por el Espíritu Santo el Padre es conocido y el Hijo es glorificado. ¿Qué dice Jesús? Él me glorificará porque tomará de lo mío y a ustedes se lo anunciará. Por eso es que dice San Gregorio Nacianceno: por el Espíritu Santo el Padre es conocido porque Él nos hace exclamar Abba, Padre, según lo indica la carta a los Romanos. Él es el que nos lleva a exclamar Abba, papá. Y por medio del Espíritu el Hijo es glorificado. Y solo por ellos es conocido. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? Por medio del Padre y por medio del Hijo. Ellos forman un solo orden, un solo culto, una sola adoración, un solo poder, una sola perfección, una sola santificación. Son uno solo, forman un solo orden, un solo culto, una sola adoración. Es decir, es un solo Dios verdadero. Toda obra en la Trinidad es llevada a cabo con la colaboración más excelente de las tres divinas personas. Toda acción de una de las divinas personas es a la vez una acción trinitaria. Por eso se habla de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu, como bellamente lo expone el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 689, cuando dice: cuando el Padre envía a su Verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu son distintos pero inseparables. Sin alguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Cristo se manifiesta, pero es el Espíritu quien lo revela. Cuando el Padre envía al Hijo, también envía su aliento. ¿Cuál es el aliento del Padre? El Espíritu Santo. Por eso es que Jesús nos dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no podré enviarles el Paráclito, pero si me voy junto al Padre, desde el Padre les enviaré el aliento de vida. Por eso es que el envío del Espíritu Santo se realiza después de la ascensión, cuando Cristo es glorificado y está a la derecha del Padre. En ese momento viene el Espíritu Santo, viene sobre nosotros el Espíritu de Dios. Esto es lo que quería compartir con ustedes a través de la catequesis sobre la Trinidad y el Espíritu Santo en la Trinidad. ¿Cuál es el origen del Espíritu Santo? El amor del Padre y del Hijo. Se da por expiración. Por eso es el aliento que sale de la boca de Dios. Hay un lugar de la Escritura que dice que me bese con los besos de su boca. ¿Saben qué quiere decir eso? Que derrame sobre mi vida el Espíritu Santo. ¿Cuál es el beso de la boca de Dios? El Espíritu Santo. Uno le puede decir a Dios: bésame con los besos de tu boca. ¿Y qué le está diciendo? Regálame, entrégame, dóname tu Espíritu. Terminemos con este bello himno. Ven, Espíritu Creador, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador, don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó,
y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ya hoy, segundo día de nuestra consagración al Espíritu Santo. Estamos conociendo al Espíritu de Dios. En esa primera etapa que les decía de conocer quién es el Espíritu Santo, pues quise sacar 3 temas. Ya vimos el tema del día de ayer, este tema del día de hoy, y nos resta el tema del día de mañana. Y a partir ya del 4.º día hablaremos del Espíritu Santo, cómo actúa en nosotros. Ya es un poco más cercano a nosotros. Hablar del Espíritu Santo en sí mismo para alguien se puede tornar como un poco pesado, difícil, porque es el misterio de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a adentrarnos cada día más en este misterio de amor para que cada uno de nosotros podamos experimentar su gracia. Que Dios les bendiga a todos y les espero el día de mañana a las 7 de la noche para nuestro tercer día de consagración al Espíritu Santo. Bendiciones a todos.